came from nowhere to St. Francis Street. Jukebox baby, I played a little beat. A mí lo que me interesa no es descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto. Es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra. Es importante darse cuenta que esas máquinas las inventamos nosotros. Esas tecnologías de producción de verdad son nuestras. Por tanto, lo que hay que hacer es que sean tecnologías abiertas, que podamos compartir, que podamos tomar decisiones lo más consensuales y lo más plurales posibles. Es decir, que esas máquinas de producción de verdad no sean capturadas, que no sean capturadas por la élite sexual, que no sean capturadas por el monolingüismo, que no sean capturadas por el neoliberalismo, es decir, que estén abiertas a lo múltiple. Lo que me interesa es eso que Foucault llamaba la invención de la libertad. No que la libertad exista, la libertad no existe, la libertad está por inventar, hay que inventarla. Es decir, y eso es lo que me interesa en la filosofía, la invención de nuevas prácticas de subjetivación. Hay una multiplicidad de prácticas, yo antes las llamaba tecnologías, ¿no? Claro, tecnologías tan básicas como la escritura es una tecnología, es un instrumento de intervención sobre uno mismo. Es una tecnología de producción de la subjetividad. Eso es lo que ocurre cuando uno escribe, ¿no? Básicamente. ¿Cómo aprendemos a escribir, ¿no? Es decir, aprendemos a escribir en un contexto que es un contexto tremendamente normativo, ¿no? En el que se aprende también, por ejemplo, la diferencia sexual, racial y de clase, ¿no? El colegio, que evidentemente debería ser una utopía, ¿no? Una especie de paraíso rusoniano. Bien, pues el colegio en realidad efectivamente es una gran máquina de normalización. Por una parte, me da la impresión que es necesario reescribir la historia de la filosofía como historia de la resistencia a la normalización, otra historia de la filosofía, y por tanto inventar otro canon, que ya no es digamos, Platón, Aristóteles, hasta Hegel, Heidegger, etc., que desde mi punto de vista, a pesar de todo, tienen que ver precisamente con las grandes narraciones políticas e históricas, ¿no? Pero queda otra narración, es decir, un texto casi como oculto, que a menudo ha sido silenciado, ¿no? Si pensamos en la filosofía antigua, podríamos pensar desde el hedonismo, desde los estoicos, es decir, habría toda otra tradición, pero a mí particularmente en la que yo trabajo, digamos, es una tradición que comienza con la Revolución Francesa, comienza prácticamente en el siglo XVIII y comienza precisamente con un movimiento que intenta repensar el ámbito de la esfera pública, repensar el ámbito democrático. Por eso me da la impresión que esa tradición feminista de sublevación racial y política es una tradición absolutamente necesaria para pensar lo que está sucediendo hoy. Es decir, no podemos entender el movimiento Occupy Wall Street o las asambleas del 15M, es decir, no las podemos comprender si no es dentro de esa historia de la filosofía y de las prácticas sociales como prácticas de resistencia a la normalización. Para mí, digamos que los movimientos de resistencia política son precisamente estrategias de expropiación de las técnicas de la producción de producción de verdad, de las técnicas de producción del cuerpo, de las técnicas de producción de subjetividad, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que me interesa, más allá puramente, si quieres, que de las luchas de minorías sexuales u otras. Se trata precisamente de no ser, digamos, un funcionario homosexual, sino un revolucionario total, digamos, ¿no? Es decir, cuando digo revolucionario, cuidado, hay gente que piensa, cuando piensa en revolución, no se piensa en cortar cabezas, ¿no? Es decir, yo creo que la violencia es necesaria, una cierta violencia, ¿no? Pero una violencia, por supuesto, simbólica. Hay violencia en esos ejercicios de reapropiación de las tecnologías. No me refiero a una revolución en la que se vayan a cortar cabezas, ya se han cortado suficientes, ¿no?
la obra de Beatriz ha dejado de ser una obra meramente teórica para ser una obra en sí mismo performativa, una obra que está a caballo entre lo que es el intelectual, el escritor, y lo que es el artista. Y este estar a caballo, para mí, yo creo que es una de las líneas centrales del arte o de la práctica artística más interesante en la actualidad. De ahí, de nuevo, que posiblemente el trabajo de Beatriz Preciado tenga más sentido en un museo que casi en una universidad o en un lugar de pensamiento puro. Otro aspecto muy interesante de la teoría y la práctica, o de la práctica sobre todo de Beatriz Preciado, es que no hay una separación de lo que es su trabajo intelectual, de lo que son sus textos y lo que es su práctica. No puede haber una separación, no hay una distancia entre el sujeto que piensa y el sujeto que actúa. El sujeto que piensa no es alguien que ve desde fuera la sociedad, no es alguien que ve desde fuera al otro, sino que es alguien que va conformando su pensamiento al mismo tiempo que el otro nos va viendo, que va conformando su visión del mundo a la vez que el mundo nos está viendo a nosotros. De ahí que en su caso todo su aspecto teórico tenga también un reflejo, un desarrollo en el propio cuerpo de Beatriz Preciado. De ahí que a veces la vemos pintándose un bigote o la vemos experimentando en su propio cuerpo, y no son en absoluto elementos retóricos ni son obviamente gestos para la galería, sino forman una parte sustancial de su teoría y de su práctica intelectual y artística. Cuando yo quise hacer filosofía, le dije a mi padre, digamos, hombre conservador, industrial de Burgos, ¿no?, católico y tal, dije a mi padre que yo quería estudiar filosofía, y mi padre me dijo, de ninguna manera esto se hará con mi dinero. Me decía, bueno, tú vas a estudiar farmacia o medicina o abogado, efectivamente, lo que tú quieras, pero una cosa digna y seria, pero filosofía de ninguna manera, ¿no? Las posibilidades que un adolescente en ese momento, como yo, digamos, una adolescente lesbiana en ese momento, en el contexto de Burgos tremendamente cerrado, cuáles son las posibilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, aparte, efectivamente, la primera posibilidad que para mí fue, que radicalmente me cambió la vida, y es que me eduqué más o menos en un colegio bilingüe, que fui desde muy joven a Estados Unidos e Inglaterra, y que eso fue para mí una puerta de escape. Es decir, y eso yo se lo diría a cualquier persona que nos esté oyendo ahora, es decir, la huida es siempre una solución. Es necesario escapar constantemente, ¿no? Pero no escapar porque uno tiene que huir de lo que está encerrado. Evidentemente que también es un escape, pero también es la búsqueda de algo, ¿no? Es la posibilidad de creación de otra cosa, ¿no? Entonces había un concurso en Burgos organizado por el Opus Dei, que el premio era un año de estudios de filosofía en la Universidad Católica. Y yo me presenté a este concurso con un tema de filosofía medieval, y gané este concurso, ¿no? Y entonces las proposiciones eran estudiar filosofía en una universidad del Opus Dei o en una universidad católica. Entonces yo cogí la Universidad Católica de los jesuitas porque me parecía un mal menor. Entonces, claro, para mi sorpresa, yo llegué a una universidad de jesuitas en Comillas, en Madrid, que estaba en un momento, digamos, de izquierda radical, con la filosofía de la teología de la liberación. Realmente yo leí Marx con los jesuitas, es decir, no lo leí después. Yo lo digo a muchos de mis amigos, yo me siento muy jesuita, ¿no? Yo soy como una especie de jesuita queer, transgénero, de extrema izquierda, una cosa muy rara, ¿no? Pero es verdad, o sea, es parte de mi educación, ¿no? Para mí hubo un camino que casi pasó por la teología, curiosamente, ¿no? Es decir, que tiene que ver eso con mi educación muy católica, ¿no?
A lo mejor el momento de tránsito es darte cuenta de que ningún texto es sagrado, ¿no? Es darte cuenta de que todos los textos están precisamente ahí para ser abiertos, desconstruidos, leídos, reescritos, ¿no? Y para mí esa es la práctica filosófica, ¿no? La desacralización del texto, de cualquier texto, ¿no? Y luego darte cuenta también que el texto no es solamente, digamos, no es solamente eso que entendemos por texto, sino que el cuerpo es un texto, que la sexualidad es un texto, que la ciudad es un texto, ¿no? Entonces, es decir, de alguna manera, y darte cuenta que esos textos que están incluso más sacralizados que la Biblia, ¿eh? Es decir, el cuerpo es un texto absolutamente sacralizado por los discursos médicos, jurídicos, tremendamente normativo, ¿no? Cuando hablo de texto me refiero a las tecnologías de inscripción, y hay muchas tecnologías de inscripción, ¿no? Es decir, por ejemplo, un museo es una tecnología de inscripción, una tecnología de invención y de producción de la memoria, de creación de futuro, ¿no? Entonces, es decir, creo que el filósofo contemporáneo precisamente interviene, modifica, reinventa esas tecnologías de inscripción, y por tanto lo que permite reinventar esas tecnologías es producir otras formas de subjetividad, otras formas de relación social, otras sexualidades. I've felt uncomfortable since the day that I was born, since the day I glimpsed the black abyss in your eyes. There's no way you could make all of this shit up on. Yo me siento realmente desde muy pequeño. Yo me siento totalmente en distancia con un conjunto de normas de género y sexuales. Vamos, eso lo sé desde que prácticamente tengo 3 años. Primero, es decir, la homosexualidad y la heterosexualidad no existen. Es decir, son ficciones políticas. Es decir, no hay nadie que sea heterosexual o lesbiana o bisexual. Esto es algo totalmente absurdo. Es decir, se trata de estructuras de conocimiento, de discursos médicos, jurídicos, por ejemplo, concretamente homosexual o heterosexual, pues es una noción médico-jurídica que aparece en 1868 y que tiene que ver con digamos, la creación de un régimen político de regularidad entre sexo, sexualidad y reproducción. Evidentemente, cualquier práctica sexual no reproductiva a partir del siglo XIX va a ser condenada como una práctica desviante y, sobre todo, lo que es más interesante, en un nuevo discurso médico y científico va a ser pensada como patología. Esto me parece muy importante porque, es decir, nos confrontamos a partir del siglo XIX a un conjunto de regímenes políticos que se sustentan en discursos científicos. Cuidado, despertemos de este sueño histórico falacioso, es decir, la identidad sexual como verdad anatómica, como verdad psicológica, no existe. Es decir, lo que existen son un conjunto de paradigmas científicos, de paradigmas jurídicos, de regímenes políticos que permiten que cada sujeto acabe generando una ficción de sí mismo, en tanto que heterosexual, homosexual, es decir, se trata de ficciones políticas, pero cuidado, ficciones políticas que son, digamos, cuya fuerza es tan extrema y tan extraordinaria que tienen solidez somática, es decir, que se acaban inscribiendo en el cuerpo y que acaban tomando la forma de la subjetividad. J'ai fait la connaissance avec Béatrice en 2003. Elle est arrivée en France en... Conocí a Beatriz en 2003. Ella había llegado a Francia en 2002 y nos conocimos en 2003. Yo estoy al cargo de un centro cultural que está en una vieja fábrica en Bourges, en el centro de Francia. Tenemos un proyecto alternativo desde hace casi 30 años en torno a la música, la danza, el arte contemporáneo, el hip hop, en fin, todo mezclado. Invitamos a Beatriz a dar una conferencia, a presentar películas y sobre todo a hacer un taller de drag kings, que era el segundo que se hacía en Francia. Ella había hecho uno en 2002 en la Universidad de París 8 y queríamos de todas que esa energía se trasladara a los ambientes artísticos. Por lo tanto, la invitamos en 2003 para hacer un taller y una conferencia sobre la cultura queer, sobre el feminismo, y desde entonces ya hace 10 años que trabajamos juntos.
Ça, c'est arrivé vraiment comme un coup de Todo esto ha sido como un puñetazo. comme un ovni. Ha llegado como un ovni y la gente ha encontrado su identidad. A mí, conocer a Beatriz me ha cambiado completamente la vida. Ha cambiado mi manera de trabajar con los artistas, establecer protocolos de reflexión, conceptos, pero también ha cambiado mi vida personal. Aussi dans ma vie personnelle. Moi, j'ai poussé mes réflexions. He dado un paso más allá, he hecho mi camino de transidentidad, porque gracias a ella y a otros después hemos podido dar nombre a las cosas y hemos podido superar muchas cosas. Superar el marxismo, superar el LGBT, ir más allá en asuntos demasiado cerrados y después enfrentarse a las ideas que ella tiene sobre el liberalismo, el capitalismo, todas las formas de controlar los cuerpos. No hay nadie como ella en Francia que haga esas aportaciones, con tanto acierto, con tanta pasión. Beatriz no es una intelectual que está aislada de las cosas. Ella está dentro de las cosas, las provoca, crea las dinámicas a su alrededor. Da ganas de actuar, ganas de cambio, de hacer la revolución. Beatriz tiene sentido de la libertad, de hacer siempre cosas distintas, avanzar siempre, no quedarse en la rutina, de no autorreproducirse. Ella está siempre 15 metros por delante de todos. Voilà. ¿Cómo es posible que en un momento dado, desde esa inscripción o desde esa asignación patológica, uno sea capaz de construir un discurso crítico sobre sí mismo? Es decir, es una paradoja tremenda. Es lo que va a ocurrir precisamente en los años, a finales de los años 80, cuando aparece la teoría queer. Teoría de los perversos, teoría de los que no tienen teoría, teoría de los desposeídos, es decir, teoría de los anormales, ¿no? Es decir, es una injuria, ¿no? Es decir, simplemente es una injuria además que saca a un sujeto del ámbito social y político y lo saca fuera del ámbito de la norma y lo designa como abyecto, ¿no? ¿Cómo es posible que desde esa posición de abyección política ese sujeto pueda hablar y pueda generar saber acerca de sí mismo y además pretender oponer una visión crítica acerca del régimen que le ha construido, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es la teoría queer, es decir, es la teoría de los perversos, la teoría de los subalternos. Lo que me interesa, por ejemplo, en la sexualidad es entender, descodificar cuáles son el conjunto de mediaciones culturales, políticas, ya sean discursos médicos, jurídicos, el conjunto de imágenes, de representaciones, de textos, de lenguajes, que construyen, que definen, que normalizan, que permiten también puntos de fuga en la construcción de la sexualidad, ¿no? En el manifiesto, quizá lo que más me interesaba es trabajar con el cuerpo, generar una imagen del cuerpo mucho más compleja de la que tenemos habitualmente y desnaturalizar el cuerpo, ¿no? Todo el proceso de normalización sexual del siglo XIX consiste a desexualizar el cuerpo, de alguna manera, es decir, a restringir los ámbitos de producción de placer para transformarlos en ámbitos de producción de capital o de reproducción sexual, ¿no? Y por tanto, evidentemente, se va a producir como un recorte extremadamente estrecho en el que solamente los órganos considerados como genitales, que son órganos de reproducción, van a ser pensados como órganos sexuales, ¿no? Entonces, el resto del cuerpo de alguna manera es desexualizado, deserotizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con todas aquellas prácticas, con todos aquellos ámbitos de producción de placer que exceden a lo genital, bien, que van a ser considerados como patológicos?
los movimientos contemporáneos, tanto transexuales como transgénero, me da la impresión que responden a un conjunto de técnicas que son técnicas de producción del cuerpo contemporáneas, que tienen que ver precisamente con la expropiación de, por ejemplo, técnicas endocrinas, es decir, reapropiarse de las hormonas de manera muy concreta, por ejemplo, del estrógeno, la progesterona y la testosterona como instrumentos de producción del cuerpo y de la sexualidad. Es decir, expropiarlos del control médico, jurídico y estatal para poder realmente inventar otra subjetividad, otro cuerpo, otra sexualidad. La parte más llamativa en Texto Yonki para mucha gente, evidentemente, es el hecho de que hay este protocolo de autointoxicación a base de testosterona, en el que yo me administro 50 miligramos de testosterona al día o cada 2 días, y que de alguna manera llevo una especie de diario, yo diría casi como un diario micropolítico de las transformaciones que la testosterona produce, ¿no? El protocolo que yo propongo en Texto Yonki tiene que ver con mi propia trayectoria política, tiene que ver con mi propia relación disidente con respecto a la masculinidad y a la feminidad, y con mi propia manera, si quieres, de intentar reapropiarme, recuperar esas técnicas desde esa disidencia doble, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Desde mi propia imposibilidad también de definirme como hombre y entrar en un protocolo de cambio de sexo tradicional o médico tradicional, ¿no? Entonces hay una parte que tiene que ver precisamente con esa experimentación política farmacológica, pero hay también una parte en Texto Yonki que tiene que ver con volver hacia uno mismo los dispositivos pornográficos de los que yo hablo en Texto Yonki, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una dimensión autopornográfica fuerte en Texto Yonki, difícil de asumir, por otra parte, de manera cotidiana. Es decir, yo no leo Texto Yonki todos los días, ni podría volver a leerlo todos los días, y casi no se lo recomiendo a nadie que lo lea, ¿no? Yo lo he pensado desde el principio incluso casi como un panfleto de propaganda queer, está pensado de ese modo. Es decir, hay algunos lectores de Texto Yonki piensan que lo que está escrito en Texto Yonki es una especie de verdad autodocumental. Me da la impresión que desde el principio se trata de una ficción política. Nos encontramos por primera vez cuando se estrenó mi película Fóllame. Cuando fue prohibida, Beatriz intervino para repartir flyers, hacer performance ante las salas donde aún la proyectaban. Pero nos conocimos definitivamente en el rodaje de Mutantes, un documental que dirigí sobre el feminismo prosexo. Y al volver a Francia me dijeron: tienes que entrevistar a Beatriz Preciado, que es una filósofa que vive en París, pero que es española y ha trabajado mucho en Estados Unidos. Y así fue, nos conocimos y fue importante. Lo que más me sedujo y me interesó de ella fue esta especie de inteligencia completamente desenfrenada, totalmente radical, comprometida, totalmente revolucionaria, con muchísimo humor y al mismo tiempo de una sofisticación extrema, como ver a alguien bailar. Leer lo que ella ha escrito o escucharla pensar es como ver a un genio de la guitarra, como un Jimi Hendrix de la filosofía, o un bailarín extraordinario y que reúne muchas cosas. Una técnica extraordinaria, pero también el humor y lo político, realmente muy radical. Yo encuentro todo eso muy vivificante, muy apasionante. Después de haber leído a Beatriz, tienes ganas de salir a la ciudad, a hacer cosas nuevas, extrañas. Es muy apasionante. Estamos tan habituados a considerar las cosas como casi naturales en nuestra manera de ver el género, nuestra manera de ver la sexualidad, y de vez en cuando necesitamos por momentos ser completamente desmontados. Y es eso lo que me ha atraído del queer, tal como lo trabaja Beatriz, esa aproximación al punk de donde yo vengo. Me atrae esa forma de reapropiarse de un insulto para transformarlo en una fuerza, esa forma de decir: de todas vuestras evidencias aparentes, vuestros valores, todo lo que os parece perfecto, bien
bien. Yo voy a pasar y voy a definir mis propios valores, mis propias reglas, y haré las cosas distintas. Y eso es realmente interesante. Y qué bien que sea a la vez lúdico y revolucionario, eso es apasionante. La verdad es que, claro, me imagino que si sigo escribiendo y si sigo interviniendo en los movimientos sociales y políticos, es que creo que soy un utopista delirante. Entonces, yo tengo yo veo puertas y puntos de fuga y momentos de ruptura constantemente. O sea, en cualquier lugar, para mí cualquier pequeña mecha ya es el inicio de una revolución, ¿no? Entonces, aquellos que me hayan oído en público otras veces, es decir, para mí cada pequeño grupo es una asamblea posible, una posible asamblea constituyente, ¿no? Me da la impresión que necesitamos reinventar nuevas utopías, ¿no? Pero quizá utopías, precisamente yo creo que ahí será importante la tradición feminista, la tradición de resistencia a los movimientos negros americanos, la traducción pacífica de Gandhi. Es decir, una de las cosas que me interesa y que me fascina de la revolución feminista es que se trata de una revolución no cruenta, que se trata de una revolución profundamente pacífica. Es una revolución en la que el cuerpo es un cuerpo exaltado, cuidado, es decir, es el cuerpo vulnerable el que está en el centro de la revolución, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora hemos puesto como centro de la revolución y de las utopías un cuerpo fundamentalmente viril, absolutamente militarizado, tremendamente violento, ¿no? Es decir, ese cuerpo heroico que en el fondo es similar en las utopías de extrema derecha y de extrema izquierda, ¿eh? Se trata de un cuerpo viril, de soldado militarmente y sexualmente activo, ¿no? Y yo creo que hay otro cuerpo. A mí me interesa precisamente el cuerpo vulnerable, el cuerpo discapacitado, el cuerpo incapaz, el cuerpo desviado, ¿no? Todos esos cuerpos minoritarios me da la impresión que permiten dibujar otra utopía, ¿no? Que ya no es la utopía heroica y militarizada, ¿no? Sino como una utopía del cuidado. La filosofía debería ser una práctica dialógica, empezó siendo una práctica dialógica, ¿no? Y debería ser finalmente, es un discurso colectivo, ¿no? En el fondo, incluso cuando el filósofo escribe, casi de manera solitaria, en el fondo responde a un ejercicio, ¿no? de escritura colectiva, ¿no? Me gustaría idealmente encontrarme con más proximidad animal, es decir, bueno, es verdad que yo vivo, por ejemplo, con mi perra, que ya tiene 10 años, hace mucho tiempo que vivo con ella, pero cada vez necesito más presencia animal. No sé, me intoxica y me agota lo humano. Y a lo mejor lo humano lo soporto y lo tolero precisamente allí donde lo humano se desdibuja, ¿no? Que es precisamente en esos ámbitos de invención artística y política en lo que lo humano se acaba pensando como otra cosa, ¿no? Cuando uno trabaja en el ámbito que yo trabajo y es consciente de cómo se escribe la historia y de precisamente ese olvido sistemático del pensamiento disidente, la cuestión de la memoria y del archivo futuro de lo que uno hace la veo bastante cruda. Me da la impresión que sí que hay como la capacidad de construir otra narración, una narración casi como paralela o como parasitaria, ¿no? que está ahí, que es una tradición de supervivencia, ¿no? Y ahí sí que me gustaría inscribirme en esa narración de supervivencia, ¿no?